Está con nosotros Marieta Ureña Russo, que es secretaria general del gremio judicial, así que le pedimos a la referenta del CITRAJU a nivel nacional que le agradecemos básicamente por haber venido al piso de Buen Día. Muy buenos días para usted, Marieta. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Un gusto tenerla acá y bueno, la idea era que medianamente invitarla para que nos comente un poco cómo es la actualidad de los gremios judiciales, porque sabemos que hay algunos sindicatos que están llevando algunas medidas de fuerza. Ustedes desde el CITRAJU están con algún reclamo. ¿Cuál es el accionar gremial que están teniendo actualmente? Bueno, este año fue un año, está siendo un año muy particular para el Poder Judicial y por supuesto para nosotros también como gremio, por un lado por lo que estamos viviendo todos por la pandemia y por otro lado porque hay muchas cuestiones de la actualidad que atraviesan el Poder Judicial. Estamos con una reforma a nivel nacional, con implementaciones de código nuevo y sí, estamos con una medida de fuerza. Nosotros de hecho hoy cumplimos 144 horas de paro, los judiciales de la Justicia Federal, porque estamos atravesando 2020 sin algún tipo de mejora salarial. O sea, los judiciales no tenemos mesa de discusión paritaria, no tenemos convenio colectivo de trabajo, siempre los aumentos salariales los determina la Corte de manera unilateral, no hay espacio de diálogo. A la fecha no tenemos ningún aumento y aparte durante este año hemos tenido la particularidad de que nos han suspendido la feria de invierno, la de julio, no se dio compensación, o sea, no se hace prórroga tampoco de las ferias que estaban pendientes, se las van a perder y a contrario de lo que muchas veces se dice en algunos lugares, sobre todo en algunos medios de comunicación, el Poder Judicial no paró de trabajar, digamos. Nosotros cuando se determinó la feria extraordinaria era más bien para protección de la salud de los trabajadores y las trabajadoras y también del ingreso del público, ¿no? Pero desde que se determinó el lapso nosotros estamos haciendo teletrabajo, o sea, estamos trabajando desde nuestros hogares, lo que también generó mucho trabajo desde el gremio. Nosotros somos un sector que conseguimos la regulación del teletrabajo para nuestro sector, obviamente, durante este tiempo. Presentamos un pedido a la Corte Suprema de Nación y conseguimos que el Consejo de la Magistratura dicte una resolución en el mes de junio donde determina la jornada laboral, donde determina el derecho a la desconexión, que son los reclamos que todos los sindicatos que estamos, digamos que de los sectores que estamos haciendo teletrabajo, los llevamos adelante. Nosotros lo conseguimos, pero siempre tenemos que tener, digamos, la presencia sindical para que se cumpla, ¿no? Digo, es muy fácil para quien está a cargo del magistrado o la magistrada dar indicaciones fuera de horario laboral y eso el gremio tiene que estar presente ahí para hacer valer los derechos de los trabajadores. Teniendo en cuenta que además de tu tarea gremial estás llevando, digamos, abiertamente una lucha desde lo que es la militancia feminista, y teniendo en cuenta que además tenés un cargo gremial con representación de los trabajadores judiciales, ¿cómo evaluás este contexto donde por un lado se pone en tela de juicio el accionar de la justicia, donde se ve, digamos, una complicada tasa de femicidios y cómo se mixa eso para hacer para tener una percepción de la realidad de ustedes como trabajadoras feministas? Mira, nosotros desde el sindicato estamos en una campaña que se llama por un Poder Judicial con perspectiva de género a nivel nacional. Para nosotros es una cuestión fundamental, primero, que el Poder Judicial tenga perspectiva de género tanto para quienes lo integramos como para afuera, porque si un magistrado o una magistrada no respeta, digamos, los derechos de las mujeres en este caso, tiene una visión misógina, no lo hace solamente a través de la sentencia, mientras dicta una sentencia, lo cual es grave y lo cual también es reprochable, lo hace hacia adentro también. Los casos de acoso y de violencia dentro del ámbito laboral existen, muchas veces no tienen resolución, muchas veces son las trabajadoras las que terminan siendo o castigadas por quejarse o cambiadas de oficina. Entendemos como una deuda del Poder Judicial y así lo dijimos. Nosotros tuvimos oportunidad de presentarnos en el Senado de la Nación cuando se discutió la reforma y una de las cosas que expresamos es que sabemos que hay una crítica dentro de la sociedad que es válida,
nosotros siempre decimos que no es hacia el Poder Judicial en general, sino que es a un cierto sector del Poder Judicial. Eso también siempre lo queremos distinguir, porque cuando se habla del Poder Judicial es como que se engloba todo, trabajadores, magistrados, jueces, fiscales, y no es todo lo mismo. La mayoría del Poder Judicial somos trabajadores, la mayoría del Poder Judicial queremos que este Poder Judicial, que la sociedad ve, cambie, que sea más rápido, que sea justo, que responda. Y en esto puntualmente que decís respecto a los femicidios, y acá circunscribiéndome por un lado a Tucumán, pero también nosotros a nivel nacional hace dos semanas presentamos un pedido de juicio político a dos jueces nacionales, a Risti y a Anzoátegui, porque también en un fallo compararon una situación de una violación a una niña, lo pusieron en el mismo grado a la ILE a la que había accedido esa niña, digamos, entonces haciendo como un parangón. O sea, la falta de perspectiva de género es algo que es evidente, que no se toma con seriedad muchas veces las denuncias que hacen las mujeres, y es lo que pasó con Paola, a nuestro modo de ver. A nosotros nos gustaría que los pedidos de juicio político que se presentaron en este sentido respecto al juez Pisa, y tanto también la auditoría que le está haciendo la Corte, permita ver esa actuación, permite evaluar, digamos, cómo un magistrado actuó no solamente en esta causa, porque la auditoría de la Corte tiene que llegar a las demás causas, y también debería permitir ver, por ejemplo, cuántas trabajadoras que pasaron por esa oficina pidieron cambio de oficina, ¿sí? Porque son cuestiones que ya tienen que dejar de estar adentro de lo que se dice, de que se lavan los trapitos adentro de casa, ¿no? Porque esto está generando violaciones de derechos en general. Y nos parece que también tiene que tomarse la decisión fuerte, a nivel nacional se la ha tomado, el Consejo de la Magistratura de la Nación hoy evalúa, quien pretende ser magistrado, magistrada judicial, se evalúa entre los antecedentes, los conocimientos en la materia de género, de derechos de las mujeres. Aquí también debería empezar a darse ese tipo de acción, porque es una política pública que se la debe requerir al Poder Judicial. Yendo un poco más a lo concreto con el caso Pisa y Paola Tacacho, ¿cómo han tomado justamente lo que tiene que ver con que se impulsaron 3 pedidos de juicio político contra Pisa y coincidió de alguna manera con su renuncia? ¿Qué perspectivas tienen en función de eso, teniendo en cuenta que incluso hay sectores de la oposición que le piden al gobernador que no le acepte la renuncia? Esto, desde lo judicial, ¿cómo puede desarrollarse? Nosotros, por un lado, lo que te puedo decir es que nosotros en Tucumán, Citrajo Tucumán forma parte del colectivo Ni Una Menos, y el colectivo Ni Una Menos está preparando su pedido de juicio político también al juez Pisa, porque entendemos que hubo un incumplimiento en sus funciones, y entendemos que fue una situación grave y queremos que se investigue, ¿sí? Y que se investigue también otros antecedentes que pueden haber tenido el mismo magistrado. Por otro lado, el pedido de jubilación que hace el magistrado es un derecho que él tiene. En eso nosotros siempre decimos, nosotros tenemos lo que primero tenemos que hacer es respetar las leyes vigentes, digamos, respetar la Constitución, o sea, las manifestaciones no pueden ser en contra de eso. Lo que sí digo es que también puede ser que ya no siendo juez se lo puede investigar penalmente como a cualquier ciudadano, ¿no? Eso también es otra cuestión a la que hay que... Porque no se termina solamente que él deja de ser juez, sino que si hubo un incumplimiento o si hubo un incumplimiento de deberes de funcionario público, puede haber una denuncia penal, ¿no? Y ya no tiene una protección como juez, ya no sería juez. Bien, para terminar, Marieta, yendo un poco más, digamos, hacia la parte gremial, ¿cómo evalúan, digamos, de que actualmente hay gremios que han cerrado paritarias a la baja? El caso de algunos gremios como UPCN, que han cerrado aumentos que han sido caracterizados como vergonzosos por mismos dirigentes de la CGT que vos integrás, ¿no? Porque vos también sos de la CGT. ¿Cómo se evalúa eso, teniendo en cuenta que al macrismo por ahí le pedían aumentos muy altos y hoy de alguna manera son más condescendientes los gremios? Mira, nosotros en Citrajo forma parte de la corriente federal dentro de la CGT, y nuestra posición, primero como gremio, nosotros hace 2 días le presentamos el pedido de
una nota a la Corte reiterándole el pedido de recomposición salarial, pero también señalando cuál es la inflación de este año y qué es lo que nosotros pretendemos, digamos, para nuestro sector, porque nosotros, ese es nuestro deber, digamos, defender los derechos de los trabajadores del sector al que representamos es nuestra obligación, digamos, nuestras bases son ellos. Ante quienes tenemos que rendir cuenta es a la base de trabajadores que representamos, ¿no? Sabemos que es un año complejo, que es un año difícil, por una pandemia, pero que también venimos después de 4 años de una pandemia macrista que ha roto muchas cosas y entre ellos ha dinamitado muchos puestos de trabajo y el poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras. Eso también es una realidad y es difícil recomponer en este contexto. En este sentido, nuestra posición siempre es clara, lo dijimos también cuando hubo una aceptación a la quita de salarios para ciertos sectores. No nos parece que los trabajadores sean los que tengan que soportar todas las crisis, no nos parece. Ojalá que podamos discutir el impuesto a las grandes fortunas, eso es lo que nosotros planteamos, ojalá que podamos volver a parar a nuestro país y proteger los puestos de trabajo que se están perdiendo, porque es algo que nos afecta a todos, sobre todo a nuestras provincias del norte, que bien sabemos que nos cuesta más levantarnos. Muchas gracias por haber visitado los estudios de Buen Día América y la esperamos para seguir conversando más adelante.